Así que en primer lugar vamos a tener la presentación de Mónica Balsarini. Mónica es ingeniera agrónoma de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba, es máster en biometría de la Universidad de Buenos Aires y PhD en estadística experimental de la Universidad de Luisiana. Se desempeña como docente de grado y doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, es investigadora principal del CONICET, dirige numerosos tesistas de posgrado y su área de interés es el análisis estadístico de experimentos de campo aplicando tecnologías de agricultura de precisión. Mónica, te dejo a vos y después presento el currículum de las otras dos personas. Buenos días a todos, muchas gracias. Hermosa audiencia. Vamos entonces a dar comienzo de introducir este concepto de Big Data. Un poquito del contexto, lo que les ponía acá es que la revolución digital ya está instalada en la agricultura, ustedes lo saben, lo han visto estos días, paseando por todo este parque de maquinarias llenas de sensores y de distintos instrumentos para capturar datos. ¿Qué se requiere, no es cierto, con estos datos? Hay que agregarlos, hay que juntarlos y hay que analizarlos. Estos datos tienen una característica particular, son muy variados, son muy heterogéneos. Son de distinto tipo. Hay datos que salen de un celu, datos, imágenes, videos, datos de un monitor de rendimiento, de un sensor de suelo. Están a distinta escala y son de distintos tipos. Un concepto del Big Data es el tema, algo que tenemos que entender para entender a qué le llamamos Big Data, es la variedad de información o heterogeneidad de información. En vez de Big Data también podríamos hablar de macrodatos. ¿Qué se requiere? Se requiere procesar estos datos de forma fácil y con herramientas poderosas, de códigos abiertos principalmente, y que puedan funcionar en este ecosistema de los macrodatos. Porque muchos algoritmos o códigos que venimos usando para analizar datos no son suficientes en este contexto de bases de datos heterogéneas y de gran volumen. Entonces, ¿qué se requiere? Generar nuevo conocimiento científico, conversar y discutir sobre los beneficios y también sobre las limitaciones de los macrodatos y de sus análisis en este contexto de la agricultura, ¿no? Tenemos que desarrollar también, como recién hablaba Walter, innovaciones, no solo técnicas, sino institucionales, para poder aprovechar esta abundante información, porque yo ya no la puedo tener en mi notebook o tener el programa que voy a analizarlo en un computador personal. Entonces, particularmente en la agricultura de precisión, la incorporación a escala predial de monitores de rendimiento, los sensores de suelo, los sensores estos ópticos, e incluso la información remota, la satelital, o de radares, los drones, las imágenes son datos. Las imágenes se transforman en archivo de datos, un valorcito para cada píxel, sean imágenes satelitales o de un dron. Las imágenes que salen de las estaciones, los datos que salen de las estaciones meteorológicas, son cada vez más abundantes. Hay un montón de modelos que están instaurados en nuestro medio. La Universidad de Córdoba ha desarrollado un fantástico modelo WRF que produce pronósticos climáticos con una exactitud muy importante y lo produce para cada punto, para las próximas horas, para el próximo día. O sea, es muy fácil colectar grande cantidad de datos climáticos con la importancia que eso tiene para la agricultura. Y estos datos vienen, como les decía, en distinta resolución, tanto espacial como temporal. Esto es lo que en inglés le dicen la agricultura basada en los datos o el smart farming. Entonces, ahí nace este concepto. Big Data es más que un archivo de datos, una base de datos grande. Es más que muchos datos ese concepto. Incluso se asocia a un modelo, este modelo de las 4B,
Big Data, vamos a decir que estamos frente a Big Data cuando tenemos un volumen importante de datos, podemos hablar de decenas o más de terabytes o incluso petabytes, y variedad de datos, eso que les decía antes, heterogeneidad, lo que lo hace bastante más complicado de analizar, distintos tipos, textos, videos, datos numéricos, categorizados. ¿Y qué necesitamos aparte con todos estos datos? Procesarlo velozmente. La respuesta tiene que estar ahora. El cultivo está ahora. No puede estar ni siquiera dentro de un mes. Y además, la cuarta B, porque se asocia mucho este modelito de las 4 B para los Big Data, tiene que ver con el valor del dato o la veracidad del dato. Porque no creamos que por juntar muchos datos vamos a tener realmente un producto de valor para nuestra agricultura. Necesitamos tener un buen análisis de esos datos y por eso viene este concepto de analytics como las herramientas, el conjunto de herramientas que son distintas a las tradicionales. Generalmente son herramientas para procesos en web, procesos online, son herramientas que tienen que producir este análisis de una manera pronta y confiable. El tema de la confiabilidad no deja de estar presente por más que uno tenga muchos datos. No es acá que por tener muchos datos no tenemos que ver qué errores van a tener nuestras predicciones o cuán buenos son nuestros mapas. Entonces se usan métodos o algoritmos matemáticos, estadísticos y también de aprendizaje de máquina, todos basados en el gran volumen de datos para poder tener esa información de valor. A nivel del productor, ustedes saben que esto se está usando para hacer mapeos de cómo varían los rendimientos en un lote, lo que le llamamos mapeo de variabilidad espacial. Queremos ver qué correlaciones hay entre esa variabilidad con características de suelo, con características con el agua, con un montón de recursos que son indispensables para esta producción agrícola. ¿Y cuál es el fin último? Construir modelos que me permitan adelantar una respuesta, modelos predictivos. No solo clasificar y ver qué es lo que tenemos, sino tratar de ver cómo se correlacionan o cómo se relacionan todas estas capas de información para poder adelantar algo. Por ejemplo, adelantar rendimientos o para poder decidir cuánto va a ser una dosis óptima de semilla o de fertilizante para un nivel un lugar en este lote. Entonces, actualmente se están subdividiendo áreas, haciendo áreas homogéneas, buscando sitios que pueden ser tratados con un mismo input, un mismo recurso, y dentro de la agricultura de precisión, y esto viene la agricultura por ambiente. En el futuro muy cercano o ya, vamos a poder realizar manejos diferenciados por planta, no por zona. A nivel a escalas de metros o centímetros, y entonces vamos a tener la variabilidad, la posibilidad de capturar la variabilidad de manera continua. Y ahí vamos a tener que cambiar un poco la aproximación de esta agricultura de precisión que tiene que ser puntual, a nivel de planta, ¿no? Es importante aquí modelos de regresión, modelos que permitan entender cómo se dan los beneficios económicos. Acá, por ejemplo, hay un lote donde había varias variables de suelo, conductividad eléctrica, elevación, profundidad efectiva, que fueron usadas para armar clúster o grupos de sitios. Por ejemplo, los rojos y los verdes fueron identificados como grupos distintos respecto a características de suelo. Y luego, abajito, tenemos las diferencias en rendimiento.
el rendimiento logrado en las áreas rojas y el rendimiento logrado en las áreas verdes con una barra verde. Se puede ver que no todos los algoritmos de clúster, de clasificación, de identificar lotes homogéneos funcionan igual. Por ejemplo, el que está aquí, el de componentes principales espaciales, que tiene en cuenta la espacialidad del dato, formó áreas o identificó sitios que tuvieron una diferencia mayor en rendimiento que el otro. Es decir, esto es para hablarles de que una vez que tenemos los datos hay que pensar mucho en los algoritmos que vamos a usar para el análisis y que no cualquier mapa está bien. Entonces, para ir del dato al conocimiento necesitamos hay enormes desafíos para colectar, para almacenar estos datos, para procesar, para depurar, para ajustar modelos de predicción, para verlos y, en definitiva, para sacar mayor conocimiento. Dado que hay tantos datos y es el tema del momento, el macrodata o el big data, me interesó tratar de hacernos juntos esta pregunta. ¿Hay algo más allá de los big data? Y pensar en esta frase famosa de que cuando el péndulo de las tendencias se mueve hacia una parte, quedan espacios vacíos hacia otra parte. Los Big Data hoy pueden dar soluciones al agro, pero ojo, no es tan fácil. Hay muchos desafíos en el manejo de esta gran cantidad de datos, muchos desafíos computacionales. Y hace falta una considerable inversión en tecnología y recursos humanos para ver esos datos, ¿no? Y ya se está hablando, y para almacenar esa cantidad enorme de datos, estamos teniendo ya, a pesar de todos los incrementos de volúmenes, de espacios, de almacenaje y el almacenaje en la nube, es finito, tenemos un límite. Entonces ya empezamos a hablar de los microdatos, que son estudios de porciones de macrodatos sintetizados en distribuciones que me permiten guardar de manera compacta la información. ¿Y qué importancia es tener, en vez de guardar un montón de datos, guardar su distribución y sus parámetros distribucionales? Después me permite ubicar cada planta, cada individuo dentro de esa distribución. Y la agricultura de precisión, pienso, tendrá que ir hacia a atender las particularidades, ¿no? No buscar todos los sitios donde un recurso, un input anda más o menos bien y tratarlos homogéneamente, sino identificar aquellos sitios con particularidades especiales y cómo trato la especialidad, el individuo. Así que bueno, esa era mi presentación, tratar de decirles que Big Data no es solamente un base de datos grande, es un concepto. Y está relacionado, si se acuerdan de estas 4B, va a ser importante. Volumen de datos, pero también datos heterogéneos, datos que deben ser procesados velozmente y sobre todo la B que más me gusta y que no debemos olvidar es la B de la veracidad, del valor, de la confiabilidad de lo que estemos analizando. Muchas gracias.